en el nombre de Jesús pueda decir, voy a concentrar mi mente para recibir esta palabra. No voy a dejar que mis pensamientos vuelen, porque el Señor algo quiere hablar a mi corazón en esta mañana. Amén. Yo te pido que tu Espíritu, Señor, se pasee esta mañana, porque yo no puedo ser sino un simple emisario de tu palabra. Y es un privilegio, Señor, que me hayas escogido para llevar este mensaje esta mañana, que fue preparado desde la eternidad para nosotros. Por eso, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Quiero que notes muchas cosas. O sea, el centro de la vida cristiana es la humildad. El centro de la vida cristiana es la humildad. Y como lo hemos definido varias veces, la humildad es la total dependencia de Dios. Esa es humildad. Cuando una persona es humilde, es cuando una persona es capaz de decir, yo en mí no tengo absolutamente nada. Me declaro completamente incompetente, impotente, incapaz. No puedo ser un buen papá, no puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen miembro de una iglesia, no puedo ser nada, de nada, sin ti. Esa es la humildad. Y cuando una persona empieza a crecer en humildad, entonces en ese momento empieza a disminuir en orgullo. El enemigo número 1 de la fe se llama orgullo. Y el amigo más grande de la fe se llama humildad. Entonces, en la medida en que yo me vuelva humilde con Dios y humilde con las personas, en ese momento mi fe va a crecer de una manera exponencial. Ahora, hay dos pasajes en la Biblia, esto lo hemos dicho algún día, hace relativamente poco prediqué este pasaje sobre diezmos, pero hay dos pasajes en los cuales dice en la Biblia que Jesús se maravilló. Y los dos pasajes en los cuales Jesús se maravilló, uno de ellos es este pasaje. El otro pasaje es uno que Jesús está hablando y llega una señora y le dice que aún los perrillos comen de las migajas, sobran de la mesa. Entonces, ese es el segundo pasaje al cual Jesús hace referencia, que se maravilló. Entonces, hoy quisiera que podamos por el Espíritu entender este pasaje y que esto sea una verdad en tu vida y que pueda ser algo que explote tu fe y te haga crecer de una manera muy grande en tu fe. Amén. Ok, vamos a leerlo entonces ahora sí despacio. Y dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Primera pregunta que tengo que hacer aquí en la lectura. Cuando dice a quien éste quería mucho, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al siervo del centurión o al centurión? ¿Y quién lo quería? ¿Están seguros de todo eso? Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Quién quería a quién? ¿El centurión quería al siervo o el Señor quería al centurión? Es complicado, ¿no?, el texto, pero el que quería realmente era el Señor, quería al centurión. Pero bueno, vamos a continuar la historia y van a ver cómo se desarrolla. Primero que todo, algún día lo explicamos, ¿qué quiere decir centurión? Centurión es un militar
que tiene a cargo una centuria, o sea, 100 soldados. Y específicamente en Capernaum había una guarnición militar, y en esa guarnición militar él era el hombre que estaba al mando. Entonces, supongo yo que si es una persona que está al mando de todos, es como si estuviéramos hablando de un general que estuviera ubicado en Barranquilla. Entonces, todo el mundo está acostumbrado a hacerle pleitesía, honores, a hacerle venias, porque es un personaje público, digámoslo así, que ocupa un lugar importante en la sociedad. Y eso es una de las cosas que más nos llena a nosotros de orgullo, porque el orgullo necesita que de alguna manera alguien me rinda pleitesía a mí, o que alguien me apruebe a mí, o que alguien me halague a mí. Por eso es que desafortunadamente nosotros vivimos, ¿y qué es lo que hace la publicidad? La publicidad es buscar que encuentres los recursos para que alguien te halague o te suba a ti. ¿Y qué pasa cuando no nos halagan o no nos suben? Entonces automáticamente sentimos frustración, ¿cierto? Cuando una persona dice, a mí me hubiera gustado que me llamaran a mí y no lo llaman a él, ¿qué pasa? Uno normalmente se mortifica o se deprime o se decae porque uno quisiera ser esa persona a quien hubieran llamado o a quien hubieran halagado. Pero cuando tú aprendes a vivir en humildad y hacer las cosas correctamente, bien hechas, y tú puedes decir, esto lo estoy haciendo para Dios. Puede ser que me nombren o no me nombren, pero lo que menos quiero en el fondo de mi corazón, pero genuinamente, porque no es fácil, lo que menos quiero es que me nombren. Y es que me digan, él hizo esto. Ahora, obviamente que muchas veces el Señor permite que nombren a una persona. Por ejemplo, estamos organizando el proyecto de orfanato y eventualmente uno dice, una familia, a veces uno no dice nombres, pero a veces uno puede decir, una familia X fue la que donó tal cosa. Pero la familia, lo importante es que tenga en su corazón, yo esto no lo estoy haciendo para que me hagan alaraca ni para que me nombren a mí, sino lo estoy haciendo con amor y lo estoy haciendo para el Señor. Entonces, lo importante del corazón humilde es una persona que, número uno, es, pero realmente, y esto es lo que tenemos que trabajar todos, porque esto nos va a dar a nosotros una bendición gigantesca. Cuando yo aprendo como persona a decir, yo realmente sin Dios no soy absolutamente nada. Pero no es solamente una expresión, sino es algo que viene desde el fondo del corazón, donde yo digo, Señor, yo te necesito desesperadamente. O sea, es vital, es como el aire. Yo pienso que una de las formas más feas de morir debe ser morir ahogado, asfixiado. Particularmente más que asfixiado, ahogado. O sea, que va perdiendo, va perdiendo la capacidad de tomar aire y la persona empieza a sentir que se ahoga y se muere. Entonces, eso es lo que uno debería genuinamente en el espíritu sentir en su corazón. Yo dependo tanto de Dios. Soy tan dependiente de Dios que por eso David lo pudo decir, prefiero un minuto estar tocando tus atrios que estar afuera en el palacio y lleno de riqueza y de lo que sea. Mi dependencia es total de Dios. Cuando tú aprendes a depender de Dios así, las cosas van a funcionar de una manera completamente diferente. Dice aquí que el siervo del centurión estaba a punto de morir, tenía una enfermedad grave. Él pide que lo busquen a Jesús y dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanar a su siervo. ¿Cierto? Ok. Ahora, los ancianos, ¿quiénes eran?
Los ancianos son personas que de la palabra griega, de ahí vienen los presbíteros. El presbítero es como una persona que tiene un lugar de importancia, ¿cierto? El presbítero es una persona que en las iglesias cristianas, hoy adaptado a otra condición diferente, es lo que se conoce como el equipo de ancianos de la iglesia. Muchas veces el anciano es el mismo pastor, también se daba ese título como de pastor o anciano. En todo caso, eran personas que, estoy hablando aquí, todavía no estamos hablando de iglesia cristiana, sino estamos hablando de una sinagoga judía. Entonces, estos ancianos de todas maneras eran personas que estaban involucradas con la ley, que conocían la palabra, que sabían, y ellos sabían que este centurión había donado al pueblo judío de Capernaum una sinagoga. Él les había construido una sinagoga. Entonces, un centurión es lo que los judíos llamaban un prosélito, o sea, una persona que es como afín, como lo que conocen hoy en día, muchas cosas que es un concepto erróneo, que él es simpatizante cristiano. O sea, eso no existe. No existe simpatizante o no simpatizante. Existen creyentes o no creyentes, hijos o no hijos. O sea, uno no puede decir estoy medio embarazado. Una mujer no podría decir eso, ¿cierto? O sea, o está embarazada o no está embarazada, pero no va a decir yo creo que estoy un poquito embarazada. Porque entonces o está embarazada o no está embarazada. Y lo mismo es en la vida cristiana. ¿Está embarazado o no está embarazado? No hay un punto medio. Eso de que es simpatizante, no existe. O sea, el Señor va a decir, aquí están los incrédulos, aquí están los ateos y aquí están los simpatizantes. Y todos se van para abajo. Simpatizantes, no simpatizantes, incrédulos y ateos, esos son todos de la misma nómina, ¿cierto? Y los creyentes, o sea, la persona que haya entregado su vida a Cristo, entonces esa es una persona que es realmente de Cristo. Ahora, ¿cuál es el mayor paso de humildad? ¿Dónde nace la humildad? La humildad nace, ese es el mayor paso de humildad. La humildad nace cuando una persona le dice, Señor, yo te entrego completamente mi vida a ti. Te rindo mi vida a ti. Ese es el punto central donde puede nacer la humildad cristiana. El día que tú dices, yo no quiero gobernar mi vida, sino que tú le puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Para qué le dices eso al Señor? Tú le dices eso para decirle, te entrego mi vida, te rindo mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. En ese momento se genera la gran manifestación de humildad de una persona. En el momento en que la persona le dice, Señor, yo te entrego mi vida, quiero que tú la gobiernes y no yo, en ese momento la persona se pone en posición de humildad. Y allí ya ganó, porque ahí se hace ganador de la fe. Por eso el otro versículo, como lo hemos dicho muchas veces, el de 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es como el complemento perfecto de versículo. Cuando yo le digo, Señor, yo no quiero hacer las cosas como yo quiero, sino que tú gobiernes mi vida. Eso se llama humildad. Y ahí ya la persona en ese momento ganó. En ese momento esa persona ya empieza a ejercitar la fe. En ese momento su fe se mueve y su fe empieza a ganar. Ahora, los ancianos dicen ¿qué? ¿Qué dicen en la palabra los ancianos? En el versículo número 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ellos creen que Jesús
debería devolverle el favorcito de los diezmos con un milagro a favor de él. Entonces le dicen los ancianos, oye, es digno que tú le sanes a su siervo porque él nos construyó a nosotros una sinagoga. Entonces si alguien me dice, yo le voy a ofrendar esta casa y se le enferma la suegra, yo tengo que ir y sanarla y decirle, él se ganó este premio porque él nos construyó esta casa. ¿Sí? Entonces allí se perdió el concepto de humildad. ¿Ya? Ahora, en el versículo 6, cuando ustedes lo leen ahí despacito, dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno. O sea, es todo lo contrario de lo que los ancianos estaban diciendo. Él dijo, Señor, yo ni siquiera soy digno de que tú vengas a mi casa. ¿Ok? Es el valor opuesto. Yo construí la sinagoga porque te amo a ti. Y porque amo al pueblo judío y porque amo la obra que se hace en ese pueblo. No lo hice por un intercambio de favores. Por eso cuando tú ofrendas algo, tú no estás negociando con Dios. Es una expresión de amor que nace del corazón. A mí me da mucha alegría cuando mis hijos me dicen a mí, papá, te queremos regalar esto. Y ellos me lo regalan con amor y con esfuerzo. Y puede ser que sea todo su ahorro y ellos me están diciendo, papá, este es mi regalo para ti. Pero si yo sé que detrás del regalo está un negocio, perdería valor eso, ¿cierto? Si uno de mis hijos se acercara y me dijera, papá, yo te quiero regalar una corbata, y después de que yo recibo la corbata, al día siguiente, papá, ¿me puedes regalar una tablet? Entonces yo digo, o sea, la corbata era más o menos como para que yo te diera una tablet, ¿cierto? Entonces uno diría, se perdió. Pero cuando tú ves que un hijo llega con todo su amor y dice, te compré lo más lindo para ti, y te lo entrego a ti con todo mi amor, lo hago porque te amo, y no hay nada, genuinamente en el corazón no hay nada, eso solo lo sabe cada uno en su corazón, solo cada uno lo sabe, pero cuando la persona viene con una ofrenda de amor es diferente. Entonces el señor centurión dijo, yo no soy digno, por el hecho de que yo hubiera construido esa sinagoga, no tengo ganado ese derecho, ¿cierto? Ok, ahora dice, versículo número 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va y ven y viene. Es decir, en conclusión, quiero que me entiendas la posición correcta porque esto también va a traer una revelación importante a tu vida y quiero que la entiendas y me la copies. En un sentido el centurión está diciendo, ok, yo realmente no soy digno de nada, de nada. Por eso hemos aprendido y hemos quitado, es que tú te mereces un carro mejor, tú te mereces unas vacaciones, yo me merezco esto, tú y yo no merecemos nada, nada. Cuando yo vivo la vida cristiana bajo esa perspectiva, yo empiezo a entender, cuando yo puedo ir a un sitio y meterme en la playa y disfrutar la playa, es la gracia de Dios la que me está permitiendo que yo pueda disfrutar de ese momento. Si el Señor me permite tener un carro nuevo, yo puedo decir, gracias Señor, porque me permites tener un carro nuevo, o una casa, cuando hablo de algún bien. Pero no es en esencia porque yo lo merezca. Porque en la vida cristiana no es nunca negociable de, yo hago esto a cambio de esto. No funciona así. Allí empiezo a entender en la correcta perspectiva la vida cristiana. Ahora, pero
Pero él entiende dos cosas, y esto es lo que es importante. Él también entiende y dice, pero tú eres autoridad. Pero tú eres autoridad. Tú tienes la autoridad. Él no estaba dudando, porque la humildad podría ser quedarse uno por debajeado, quedarse uno diciendo como yo no valgo nada, yo no soy nada, no sirvo nada. Claro, todo eso es verdad, pero estoy puesto bajo autoridad. ¿Y quién es la autoridad? La autoridad es el mismo Dios. Él es mi autoridad. Y no solamente es mi autoridad, sino también Él es mi papá. ¿Sí? Entonces, esa visión me tiene que cambiar. Segundo, le dice, di la palabra. O sea, Él entiende que en esa palabra que Él va a decir, allí va implícito el poder. Él no estaba dudando. Él estaba absolutamente seguro, completamente seguro, que si la palabra salía de allá, de esa autoridad, esa palabra iba a producir un poder. Y ese poder que iba a producir era la sanidad de la persona a que él quería que fuera sano, ¿cierto? Entonces, la fe le está diciendo a él, por la fe yo puedo creer que esa persona va a ser sana. Ahora, estaba yo orando y preguntándole al Señor sobre este tema, y me dijo, aquí puede haber dos pecados. Y el pecado número 1 de orgullo se llama el creer que yo tengo derecho a eso, que yo me merezco eso. Pero el otro pecado, que también es peligroso, puede ser el creer que no lo merezco. Es decir, que no tengo derecho a tomar a eso. Porque también sería como por si mis obras, como no he hecho nada, tampoco lo puedo tomar. O porque sí lo hice, lo puedo tomar. Pero no es ni porque hagas, ni porque no hagas. Sino es todo por la gracia de Dios. Entonces muchas veces, muchas personas también viven vidas de derrota total, vidas de que no pueden agarrar cosas porque tampoco llegan a un punto de decir, Señor, yo no soy digno de esto, yo no soy digno de lo otro, claro, no eres digno, pero el soldado dijo, pero di la palabra y se cumple. O sea, yo no soy digno de que vayas a mi casa, no soy digno de que entres, no soy digno, pero tú eres la autoridad y tú eres el Cristo. Y también yo puedo frenar bendiciones de parte de Dios porque nunca agarro, nunca tomo lo que Dios ha preparado para mí. Amén. Es decir, la fe es el órgano o el sentido. Pon atención a esto. La fe es el órgano o el sentido que te permite percibir las bendiciones espirituales que están allí. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Lo repito? La fe es ese sentido. O sea, ¿para qué le sirve a uno la oreja? Para oír. ¿Para qué le sirve la vista? Para ver. ¿Para qué le sirve el olfato? ¿Y para qué le sirve la fe? Entonces la fe te sirve para que tú puedas ver, digo, no en el sentido de vista, sino me refiero, es un sentido sobrenatural, un sentido espiritual que me permite a mí ver todo lo que ya está preparado para mí. Entonces Dios prepara muchas cosas para mí. Yo puedo, ¿a ustedes no les pasa que lo más fastidioso es cuando a uno se le quedan las gafas? A mí, por ejemplo, si yo no tengo gafas, no puedo trabajar. O sea, aquí me tocaría predicar por fe. Esa, estuvo buena. Esa me gustó. Estuvo excelente. Me tocaría predicar por fe, porque mi sentido no me da. Entonces, pero cuando uno llega y se pone las gafas, por ejemplo, está uno en el computador y uno dice, ¿eso será un 8 o un 6?
¿Eso será 3 o será 9? ¿Sí? Eso es horrible. Entonces uno se asoma y será un 8, un 3. Pero cuando uno se pone las gafas, uno, era 4. Era un 8. Esa es la gran bendición, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones las gafas espirituales, las gafas del espíritu, y puedes ver lo que Dios ha preparado para ti, entonces es algo hermoso porque tú dices, yo quisiera ver qué es lo que Dios ha preparado para mí. Y cada uno de nosotros hoy, en este momento, necesita entender muchas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, por la fe y por la Biblia, hemos descubierto que Dios ha preparado cosas que son buenas, que son agradables y que son perfectas. Es decir, Dios no está preparando para tu vida un castigo. Dios está preparando para tu vida algo hermoso. Entonces, yo me pongo las gafas espirituales y puedo vivir 2 procesos, Argemiro. El proceso número 1 que puedo vivir cuando me pongo las gafas espirituales es que puedo ver, pero a veces aparece un vidrio. Entonces es como si estuvieran en una vitrina. Y entonces yo veo la bendición, pero hay algo que me impide ir y tomar esa bendición. Y fundamentalmente lo que me impide tomar esa bendición se llama el orgullo. Entonces cuando tú ves, pero no puedes tomar, lo que está pasando allí es que el orgullo no te permite entrar y definitivamente agarrar eso. ¿Cuál sería la única forma como yo puedo ver y tomar? Solamente cuando hay un proceso profundo de humildad en el corazón. Por eso es tan importante que como iglesia empecemos a trabajar mucho, porque uno necesariamente cuando ya conquista algo, en el fondo del corazón, como que uno dice, yo lo merecía eso. O sea, es algo que realmente Dios hizo el favor. Uno a veces dice la gloria sea para Dios, pero en el fondo del corazón uno dice, yo merecía esto. Y ahí perdió el año. Necesita uno mantener una postura de absoluta dependencia, y esa dependencia es humildad. Cuando tú quieres entrar allá y tocar eso y no te deja, entonces ahí hay orgullo. Pero, insisto, y para mí esto fue revelación, el orgullo puede ser por arriba o por abajo, porque hay personas que nunca agarran lo que les corresponde por orgullo, porque dicen, no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Él no se quedó en esa parte, porque uno se puede quedar en la parte, no soy digno de que entres en mi casa, y el Señor dice, pues yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre y oye mi voz y me deja entrar, yo entro con él y ceno con él. Pero si tú insistes y dices, no entres, ay, qué pena, no vengas a mi casa, hoy no pases, entonces el Señor dice, bueno, pues me voy a otra casa donde me dejen entrar, ¿sí? Entonces, a veces también tengo que revisar si mi falta de haber agarrado cosas en la vida, en el fondo es orgullo. Y es un orgullo tan peligroso como el mismo orgullo de decir, yo lo merezco. ¿Sí? Y muchas veces nos vamos quedando en la vida que van pasando los años, el tiempo, y nunca tomo nada. Y el Señor dice, si tú te pones las gafas, ya la vitrina está completa. Yo ya preparé todo. O sea, no hay nada que esté por prepararse, sino el punto es que yo me pongo mis gafas y veo lo que está adentro. Pero ya está preparado. La visión cristiana es descubrir qué es lo que Dios ha preparado para mí. Y cuando yo ya lo vea, yo puedo decir, esto es para mí, lo tomo. Y se acabó. Amén. Así fue con mi bella esposa, como yo les conté algún día.
Yo le pedí al Señor y le dije, Señor, confírmame, confírmame, confírmame. Y cuando el Señor me dijo, ¿es ella? Yo dije, la tomo. Venga para acá. ¿Y se me levanta oposición? Sí, claro. Y se levanta, claro. Pero yo ya digo, ella ya es mía. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que ella es mía. Entonces yo ya la tomo. Y yo digo, lo que tenga que quitar, lo quito. ¿Sí? Entonces tú puedes por la fe decir, Señor, ¿esto es mío? Entonces tú dices, el Señor te va a confirmar y te va a decir, sí, esto es tuyo. Entonces no dejes que en la ventana del orgullo se atraviese o diciendo, yo merezco tener eso o yo no merezco tener eso. Porque este personaje terminó diciendo, pero tú eres la autoridad. Tú solamente das la palabra y la palabra se va a cumplir. Tú mandas la orden y la orden se va a cumplir. Y eso se va a hacer porque tú lo mandaste a decir. Y cuando eso sucede, yo tengo que decir de corazón genuino, miren, si yo tengo este apartamento, créanme que es por la gracia de Dios. Yo no lo merecía. Yo no lo merecía. No fue porque yo hice un esfuerzo, no fue porque si yo me puedo sentar en un día en la playa y disfrutarme un almuerzo delicioso, que también el Señor te lo va a dar. Entonces uno dice, también me voy a ir a comer mi buena langosta y algún día me la como bien rico, pero también yo puedo decir, Señor, gracias porque esto también viene de parte tuya. Entonces tú empiezas a aprender eso. A mí me impactó mucho en este mundial y creo que fue de corazón genuino la actitud que tuvo este señor Jerry Mina. Me impactó mucho. Y tengo la sensación de que es genuina, no es un show, no es un bailecito de esos que hacen los futbolistas ahí, que cada gol hay todo armado y todo montado, ¿cierto? Sino, no, una sola vez lo hago, no sé. Yo también lo ensayé ahí con el... Sino es algo que nació de su corazón, porque él me pareció hermoso cuando él decía, no a mí, por favor no me vayan a pasar la gloria a mí, sino la gloria se la estoy pasando al Señor, ¿cierto? Entonces, eso tiene que volverse y es un punto clave para los papás que les enseñemos a nuestros hijos esto, porque ellos tienen que entender, siempre tienen que entender, que cada vez que uno, por la gracia de Dios, les puede ofrecer algo, después tiene que uno, como Jerry Mina, no. O sea, aprendan desde chiquitos que todo lo que van a conseguir, lo van a conseguir por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, uno así aprende a vivir completamente dependiente, total y exclusivamente de Dios. Y la vida se le vuelve a uno una bendición. Es una delicia porque uno dice, yo por la gracia de Dios voy a comprar, estoy hablando de cosas materiales, que es lo menos importante. Pero cuando uno, por ejemplo, dice, por la gracia de Dios siento que Él me va a regalar el nuevo carro o me va a regalar la esposa, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, Señor, en esto quiero depender totalmente de ti, pero es algo que es genuino. Y cuando eso llegue, porque uno, como lo dijo aquí el centurión, le dice, tú eres la autoridad, tu palabra es la autoridad. Cuando el Señor le dice, así es, así lo voy a hacer, yo le creo. Este centurión no estaba dudando, no dijo, manden a llamar a Jesús a ver si ese señor podría de pronto sanar a mi siervo, sino que él dijo, por favor, mándenlo a llamar porque él lo va a sanar. ¿Por qué? Porque es autoridad, porque es el Señor, porque tiene poder para hacerlo. Él estaba convencido de esas tres cosas. Entonces la pregunta es, uno a veces la oración que hace es, voy a orar a ver si de pronto por aquí se me cuadran las cosas. Y allí no funciona, eso no es fe. Eso es una expectativa
a ver si por ese camino las cosas van a funcionar. Pero no funciona así. ¿Amén? Ok. Eso es básicamente lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. El punto central para terminar es, yo me confieso realmente delante de Dios como una persona que necesita y depende totalmente de Él. Sugiero que a tus hijos les enseñes que todo lo que reciben y que todo lo que van a recibir, en eso no tienes nada que ver tú. O sea, obviamente que uno es una parte importante en el proceso que Dios lo utiliza, ¿cierto? Es decir, Dios a mí como papá me da unas funciones y me bendice para que yo pueda de una u otra forma cumplir el propósito que Él quiere hacer con mis hijos. Pero no es la dependencia de mí, sino es una dependencia exclusiva de Dios. Es decir, si me salió un buen negocio y puedo matricular a mi hija en la universidad, yo tengo que entender, no fue por mí, sino fue directamente porque Dios movió todo lo que tuvo que mover para que se diera esa matrícula y mi hija entrara a la universidad donde Dios la quería tener. Ahí empieza toda una línea de dependencia total de Dios. Y me quito el orgullo y se lo va quitando todo el mundo, de ahí para abajo, ¿sí? Porque cuando uno dice, es que yo aquí tengo, es que mi papá me va a pagar, es que, entonces allí uno lo quita a Dios y lo limita. Y muchas veces el otro pecado que también quiero dejar en claro es, yo no soy digno de que entres en mi casa y yo no soy digno de estudiar en ese lugar, yo no soy digno de tener esto, yo no soy digno de esto, y te quedas en ese pedazo, pero no pasas al siguiente pedazo de decirle, pero di la palabra y mi siervo será sano. Yo no soy digno de tener esta camisa. Digan algo, por favor, porque me dejaron como incómodo. Parece que no les gustó. Pero el Señor puede decir, pero yo te la quiero regalar a ti, ¿cierto? Entonces, gracias, Señor. No merezco ponerme esta camisa, pero tú me la regalaste y yo la puedo disfrutar y la puedo lucir, ¿cierto? Gracias, hermanos, por esa emoción tan fuerte que les ha llegado. ¿Ok? Ahora, vamos a ponernos en pie. Ya voy a terminar.